puede producir una adenomegalia a nivel supraclavicular. Ya dijimos, adenomegalia es la adenopatía de aumento de tamaño. Adenopatía es cualquier afección del ganglio linfático. Así busqué denominarla. Adenitis es una afección muy frecuente, que es la más frecuente. Entonces, la adenopatía más frecuente es la adenitis. Adenitis es un problema inflamatorio, no tumoral. Puede ser por alguna enfermedad infecciosa, un virus que es tan frecuente en los niños, por ejemplo, encontrar múltiples ganglios, múltiples adenomegalias cervicales, en donde no se hace quirúrgicamente nada. A veces tratamiento sintomático o simplemente observación. Lo más frecuente, están expuestos a virus, especialmente los niños, entonces crecen los ganglios, tienen adenomegalias, se pueden hacer palpables o visibles. Acá lo que nos preocupa en estos momentos, en esta clase, es la adenomegalia de tipo tumoral. ¿Qué pasa con por ejemplo, un ganglio de Virchow que puede estar adyacente o cerca a donde está ahora o por acá, cerca de la región subclavia, en el hueco supraclavicular? Ese tipo de tumor, si viene la metástasis de estómago o cualquier órgano debajo del diafragma, entonces no va a ser adecuado el tratamiento con una disección de cuello, porque no se puede extirpar todo el camino que ha recorrido el tumor para llegar ahí, porque ha recorrido pues prácticamente todo el cuerpo. Es para la disección de cuello para tumores que se han originado en cabeza o cuello, que han drenado al cuello de esta forma. Acá está igual el drenaje linfático en el otro lado del cuello, que va a llegar igual a la circulación venosa. Y la denominación que se le da, ya lo mencioné, a los ganglios linfáticos de acuerdo a su localización. Aquí estamos, cara y cuello, por ejemplo, ganglio parotidio, en las parótidas. Y en el cuello, por ejemplo, debajo del mentón, ganglio submentoniano, debajo de la mandíbula, ganglio submaxilar, ganglios yugulares, etc. Esta es la denominación que se puede emplear, es válido, con términos anatómicos o con números romanos, como vamos a ver enseguida. Quiero que vean en este dibujo la distribución tan dispersa de los ganglios linfáticos en el cuello y la relación que pueden tener. Aquí vean la vena yugular interna, la principal vena del cuello. En un tipo de lesión de cuello hay que retirar todos los ganglios, pero dejar la vena en su lugar. Ahí vean la vena yugular interna. Es bastante laborioso, se puede hacer, pero demanda más tiempo. La idea es preservar la vena yugular. Eso lo vamos a ver enseguida. Tengamos como referencia para definir esto de los niveles ganglionares o grupos del cuello, como referencia el hueso hioides. Ustedes piensen viendo una cabeza de costado, la unión entre la región submentoniana y el cuello, ese ángulo que se forma, ahí en profundidad, no tan profundo, te pongan su dedo, ahí van a encontrar el hueso hioides. Es una buena referencia anatómica para muchas cosas, por ejemplo, para definir estos triángulos del cuello o estos niveles ganglionares. Si tenemos el hueso hioides como base de un triángulo y el mentón como vértice, así en esta forma, van a definir el nivel 1A, submentoniano. En este dibujo, en línea completa azul, son los límites de los niveles ganglionares, y vean en línea punteada, aquí se está poniendo la línea punteada, el vientre anterior del músculo digástrico. Por eso les dije, huesoyoides, la base, los dos digástricos y el mentón. Ese es el nivel 1A.
A delante de esa línea punteada y detrás el 1B, que es submaxilar. Entonces, si piensan en esa forma, se dan cuenta que hay un grupo A, 1A central y 1B, hay dos, uno a cada lado. Hacia atrás es el grupo 2 o nivel 2. Es el grupo más alto porque, vean, llega hasta la base del cráneo. Aquí está, en línea completa. Creo que es. El nivel 2 a esta altura es la altura del hueso hioides. Desde ahí hacia arriba es el grupo 2. El hueso hioides o también coincide con la bifurcación de la arteria carótida. A esa altura llega el nivel 2 y hacia arriba hasta la base del cráneo. Por eso es que digo, es el más alto. Y este grupo 2 está cubierto por músculos. No se palpa muy fácil por afuera, porque está el músculo, especialmente el esternocleidomastoideo, y el músculo digástrico. Aquí en línea punteada se ha puesto el nervio espinal. El nervio espinal, como saben, el espinal accesorio, grupo 11, sale de la base del cráneo y recorre en profundidad, cubierto por la grasa y por el músculo, por eso es que hay que buscarlo si uno quiere verlo. Es un nervio motor. Por detrás del espinal, 2B y por delante, 2A. Acá los límites son el borde del músculo esternocleidomastoideo y el estiloioideo. Los grupos 2, 3 y 4 van a ver, están a lo largo del músculo esternocleido. Primero el 2, después el 3, siguiendo, como le digo, el trayecto del esternocleido, desde la bifurcación de la carótida o hioides, ¿se acuerdan que era acá? Y por abajo llega hasta la altura de la membrana cricotiroidea y también la unión del músculo homoioideo con la yugular interna. Es la parte central del cuello, en la parte más prominente del músculo esternocleidomastoideo. Y hacia abajo, como les dije, 2, 3 y 4 está siguiendo el esternocleido. En la parte inferior del músculo, ya saben, se divide en dos fascículos, esternal y fascículo clavicular. Entonces decimos nivel 4A, el que está adelante, que corresponde a lo que está detrás del fascículo esternal, y 4B, el que está detrás del fascículo clavicular. Y finalmente el grupo 5, el quinto nivel ganglionar, que se llama grupo o triángulo posterior del cuello. Es un triángulo bien puntiagudo, desde abajo, la clavícula, hacia atrás, el borde del músculo trapecio, que es el límite de la disección del cuello, hasta ahí nomás. Hacia adelante del trapecio, lo que se llama el cuello visceral. Acá están los órganos, los ganglios, las venas, etc. Y hacia atrás, cuello muscular, la nuca. Entonces, estamos ya en el nivel 5, y aquí tenemos en línea punteada el músculo homoioideo, porque desde el omóplato hasta el ioides. Y aquí está. Hacia arriba es 5A, arriba, 5A. Y hacia abajo 5B. El 5A se le llama grupo del espinal. Bueno, acerca del espinal, dijimos esto. En el grupo 2, dijimos, el nervio espinal circula según esa línea punteada en profundidad
saliendo de la base del cráneo, recorre el grupo 2 y da una rama para el músculo esternocleidomastoideo. El espinal saben que es un nervio motor. Y continúa su recorrido por el grupo 5, ¿ah? Y finalmente va a dar su rama motora para el músculo trapecio. Y se disemina por ahí. Entonces, es importante en este nivel, el 5A, porque uno debe encontrarlo y respetarlo. Es decir, no hay que lesionarlo, salvo que esté involucrado, comprometido o infiltrado por el tumor. El nervio espinal dando inervación al trapecio y al esternocleido ayuda a la movilidad del hombro. Un paciente que pierde el nervio espinal por tumor o por resección quirúrgica o porque es dañado, cortado o seccionado, la lesión del espinal produce disfunción motora del hombro. Va a estar con el hombro caído, no puede levantar el brazo. Es importante entonces el nervio espinal tenerlo en cuenta para cuidarlo. Bien, entonces volvemos a la línea media. Acá, bueno, está visto de costado, pero el grupo 6, ¿se acuerdan que dije el hueso hioides como base hacia arriba? Del grupo 1A, pero ahora hacia abajo, siempre el hioides como base hacia abajo es en la escotadura supraesternal, ese es el grupo 6, un triángulo o un grupo ganglionar cuyos límites están dados por arriba por el hueso hioides, a ambos lados las carótidas, o según algunos autores los músculos, y terminan hacia abajo en la escotadura supraesternal. Aquí se encuentra la glándula tiroides y los ganglios que la rodean. Acá está. Podemos ver en este dibujo hacia arriba 1A y hacia abajo el grupo 6. Hueso hioides, aquí, hacia abajo la escotadura supraesternal, hacia arriba el mentón. 1A y 6. Y también vean el grupo 1B, a cada lado son los triángulos submaxilares. Acá está un resumen de los 6 grupos ganglionares que acabamos de mencionar. Bien, vamos a hablar de lo que es la disección de cuello. Disección de cuello, por definición, es el tratamiento quirúrgico que consiste en erradicar las metástasis ganglionares al cuello de un tumor primario de cabeza o cuello. Este tumor puede ser de piel, de laringe, de tiroides, de cavidad oral, etc. Pero de cabeza o cuello, no de otras partes del cuello. Esa es la definición de la disección de cuello. Ahora, disección radical de cuello. ¿Qué quiere decir radical? Esta es la disección clásica, la primera que se ideó, algo histórico, de la primera mitad del siglo pasado. Empezó a hacer esto. Disección radical de cuello, escuchen, consiste en la extirpación de todo el tejido célulo-ganglionar de un lado del cuello, de los grupos 1 al 5, generalmente, incluyendo resección en bloque del músculo esternocleidomastoideo, de la vena yugular interna, del nervio espinal, principalmente, y también se puede incluir los ganglios de la cola, de la parótida, y en algunos casos la glándula submaxilar. Básicamente, disección radical de cuello es extirpación en bloque de 5 grupos ganglionares, incluyendo el nervio espinal, la vena yugular interna y el músculo esternocleidomastoideo. Nuevamente se dijo que de un tumor primario de cabeza o cuello. Con el paso de los años se descubrió que no era necesario ser tan radical.
para obtener buen resultado. Entonces se hicieron muchas modificaciones. Y aquí se agrupan tres modificaciones: tipo 1, tipo 2 y tipo 3, teniendo en cuenta esos tres elementos anatómicos: la vena yugular interna, el nervio espinal y el músculo esternocleidomastoideo. La disección de cuello modificada tipo 3, se lo menciono primero porque es tal vez la más frecuente. A esto también se le llama disección funcional porque preserva la función. En la disección modificada tipo 3 se extirpan todos los grupos ganglionares del 1 al 5, pero no se extirpa el nervio espinal, ni la vena yugular interna, ni el músculo esternocleidomastoideo. Esta es la tipo 3, disección funcional, la más frecuente. Tipo 1 es cuando se preserva solamente el nervio espinal. Tipo 2 cuando se preserva el nervio espinal y la vena yugular interna. Y tipo 3 cuando se preservan los tres elementos, como ya lo dije. Bueno, ¿qué pasa con el nervio espinal? Un paciente que pierde el nervio espinal o lo extirpan o el tumor lo ha comprometido, tiene el hombro caído y la dificultad para levantar el hombro y el brazo. Si hay lesión o extirpación de la vena yugular interna, se produce congestión venosa. Es la vena principal que drena sangre de la cabeza. Cefalea, edemas, tendencia al sangrado. Puede haber protrusión a nivel globos oculares, lengua y la cefalea intensa. Y si se retira el músculo esternocleidomastoideo, hay dificultad funcional para rotar la cabeza o para llevar la cabeza a un lado o al otro lado. Son las disecciones modificadas. Aparte de eso, también hay disecciones de tipo selectivo, aquellas en las cuales no se extirpan todos los grupos ganglionares mencionados, sino solamente algunos: supraomoyoidea, lateral, posterolateral y de compartimiento anterior. Y la disección radical de cuello ampliada, esto quiere decir, se extirpa más que la disección radical clásica. O sea, se extirpan todos los grupos ganglionares del 1 al 5, más la vena yugular interna, músculo esternocleido y nervio espinal. Y algo más. ¿Qué más? Eso puede ser un fragmento de piel, por ejemplo, o un fragmento de hueso, o otro músculo, o sea, algo más debido a la extensión del tumor. Bien, vamos a ver ahora la disección radical de cuello o disección clásica, como se dice, disección radical clásica de cuello. No es frecuente hacerlo. Igual, vean cómo queda el cuello sin músculo, que está cortado acá, sin vena yugular. O sea, se extirpan los ganglios desde la mandíbula hasta la clavícula, los grupos del 1 al 5. Y se extirpa, además, el nervio espinal, el esternocleido y la yugular interna. Además, la cola de la parótida. Poco frecuente. Vean la diferencia con la modificada tipo 3. Aquí está el músculo que le da forma al cuello, ¿no? Hay una gran diferencia. Se extirpan los ganglios linfáticos del 1 al 5, pero no se incluye el nervio espinal, ni la vena yugular interna, ni el músculo esternocleidomastoideo. Vamos a ver esas disecciones selectivas. Solo se extirpan algunos grupos ganglionares. Disección selectiva suprahomoyoidea. Otra denominación, disección profiláctica. Nivel 1, 2 y 3. Ya recuerden eso. Suprahomoyoidea, disección selectiva, suprahomoyoidea incluye los niveles 1, 2 y 3. Y la glándula submaxilar. Acá está, esta es la suprahomoyoidea. Este tipo de disección tiene una indicación precisa.
cáncer de cavidad oral que tiene riesgo de albergar enfermedad ganglionar oculta N0. Es decir, eh, recuerdan la biopsia de incisión que además de dar el diagnóstico histológico nos dice la profundidad de la lesión. De acuerdo a los estudios que se han hecho, se ha encontrado gran asociación entre la profundidad y la posibilidad de que haya enfermedad oculta. Entonces, en la clasificación TNM que ya les hemos dado, el N es 0. Se pone N0 cuando no se encuentran ganglios linfáticos. Pero ya les dije, a pesar de que sea N0 clínicamente, puede haber metástasis microscópicas no detectables. Entonces, ahí se indica hacer una disección de cuello suprahomoioidea, también llamada disección profiláctica de cuello, por su función. Entonces se hace la extirpación de los niveles ganglionares 1, 2 y 3. Pero si en el transcurso de la disección el cirujano encuentra un ganglio que esté, en lugar de ser aplanado, los ganglios linfáticos, como saben, son como lentejas, blanditos, chiquitos y aplanados. Pero en lugar de estar así, el ganglio encuentra el cirujano un ganglio que se ha puesto esférico, o de mayor tamaño o de mayor consistencia, un poco duro. Entonces ya, cuestión de experiencia, el cirujano dice, este ganglio es sospechoso de cáncer. No ha sido detectado, pero ya está ahí. Entonces, ¿qué se hace? El cirujano extirpa ese ganglio y lo envía al laboratorio de patología para que le hagan un examen inmediato por congelación. En ese momento se detiene en la sala de operaciones y se está esperando el informe. Si el patólogo informa que el ganglio está comprometido por la neoplasia, entonces ya no es N0, se convierte en N positivo. Entonces ya no se puede seguir con la disección profiláctica solamente, sino se amplía la extirpación a los niveles 4 y 5. Es decir, se completa la disección de cuello, en este caso la modificada de cuello. Si el patólogo contesta diciendo, este ganglio está más grande y todo, pero no tiene neoplasia, entonces sigue siendo N0, se continúa con la modificada de la selectiva supramoioidea y ahí termina la operación. Esa es la disección selectiva suprahomoioidea. Otra selectiva es la lateral de cuello. Aquí se toman los grupos ganglionares 2, 3 y 4, siguiendo el esternocleido. La indicación es similar, pero acá se refiere a tumores de la línea media, de orofaringe, de hipofaringe o de laringe, generalmente de la parte supraglótica. No se palpan ganglios, no se encuentran, entonces N0. Igual, por la gran posibilidad de que tenga metástasis oculta, se recomienda disección selectiva lateral de cuello. Se extirpan los ganglios de los grupos 2, 3 y 4. Pero ¿de qué lado? No, no se puede saber porque está en la línea media. Se extirpan de los dos lados. Es frecuente esto de recomendar la disección selectiva lateral de cuello, bilateral, de los dos lados. Bueno, y otra, cuando se incluye además el grupo 5, serían los grupos 2, 3, 4 y 5, ya es posterolateral. Generalmente para neoplasias cutáneas y sarcoma de tejido blando de la parte posterior del cuero cabelludo, reborde de la nuca, región posterior y superior del cuello. Bueno, acá está. Esto es de anatomía, el lecho quirúrgico, el plano de los músculos escalenos que están acá. Hasta ahí llega la disección de cuello. Hasta ahí, nada más. No se ve así como en este dibujo, sino está cubierto por aponeurosis. Pero ahí se puede levantar fácilmente ya la grasa y queda ahí. Acá ya se ven los nervios, ¿no? El nervio frénico, donde está acá, por acá. Y los plexos cervical, plexo braquial.
Otra selectiva. Volvemos, vean, acá se ve mejor de frente el grupo 6. La disección selectiva del grupo 6 se llama así, selección selectiva anterior de cuello. Disección anterior de cuello. Es la extirpación en bloque de los ganglios linfáticos. Ese concepto debo enfatizarlo. La disección de cuello es una resección en bloque, no es por partes. Todo un solo bloque de tejido debe salir. Se puede indicar esta disección para pacientes que tienen, por ejemplo, un cáncer de tiroides, que no se han detectado ganglios por fuera de este grupo, pero se puede hacer la limpieza de todos los ganglios del grupo 6. Esta es la disección selectiva de, de cuello anterior, disección selectiva del grupo compartimiento anterior. Bueno, esto ya lo han visto. Una ayuda de imágenes. La tomografía axial se emplea, en este caso, vean, si ven una desviación de la vía aérea, como acá, está desviado a la izquierda, esto es un tumor de tiroides y su gran metástasis. La tomografía sirve para definir los límites de la resección y también para ver la resecabilidad de los tumores. Hay varios tipos de incisión. Solamente he puesto esta. La McPhee, por ejemplo, dos incisiones paralelas, muy cosmética. Ahora no se usa tanto, pero hay más trabajo, ¿no? De que sacar hacia arriba o hacia abajo. Siempre las incisiones horizontales son más cosméticas, tienen menos retracción en el postoperatorio. Para un cáncer de tiroides con metástasis ganglionares, incisión en J o en palo de hockey para tiroides y para la disección de cuello, que se puede ampliar también. En una disección modificada, por ejemplo, que hay que extirpar los ganglios linfáticos, pero dejar en su lugar la vena, es más laborioso, es por eso que demora más una modificada que una radical. Observen el bisturí del cirujano, que debe tener bastante experiencia, debe levantar el tejido que rodea a la vena, dejando la vena en su lugar, no pincharla ni cortarla ni hacerla sangrar. Acá, aquí hay unos ganglios. Se levanta, esta es la resección que está haciendo el tejido ganglionar. Esta es otra modificada de cuello. Se está separando el músculo esternocleido con los drenes. Ya se separó acá la vena y aquí está el producto de la disección de cuello, que debe ser en bloque, como les dije, un solo espécimen donde está todo el tejido que rodea a los ganglios linfáticos de los grupos que se extirpan. El hecho quirúrgico amplio hay que hacer una buena hemostasia, ya que está el músculo denudado, se ha extirpado su aponeurosis. Suturar herméticamente en dos planos o más. Y se colocan este dren de succión continua. Un dren tubular que se conecta a un sistema de aspiración continua, como el tamborcito que se destapa para evacuar el aire, se tapa y el resorte hace separar los dos discos y se mantiene la succión. Este método sirve para poder medir cada día en la mañana, se retira y se drena y se mide cuánto ha drenado. Nuevamente se expulsa el aire, se aplasta y se tapa nuevamente para que continúe haciendo la succión. Este drenaje se puede dejar en su lugar entre 3 a 5 días y cuando ya debe estar por debajo de 30 centímetros, 20 centímetros, ya se puede retirar y cambiarlo por un dren de Penrose. Metástasis extensa de un tumor de carrillo con compromiso de la piel. Y este es un cuello congelado, es decir, ¿qué grupos están comprometidos acá? Todos. Además de los ganglios, la piel. Y aquí vean compromiso de la piel. Acá también ese aspecto rojizo, acartonado de la piel, esto es compromiso de la piel por tumor. Le dicen cuello congelado porque no se puede individualizar nada. Al palpar, al moverlo, no se moviliza. Esta imagen es de un tumor
irresecable, lamentablemente. Y así es como debe ir un espécimen a patología, con los rótulos que nos digan cuáles son los grupos ganglionares que se han extirpado, para que el patólogo pueda poner en su informe cuántos ganglios se encuentra en cada grupo y de esos, cuántos están comprometidos por el tumor. Estos es grupo 2, 3, 4 y 5, o sea, es una disección posterolateral. Bien, ¿tienen alguna pregunta? La contestamos. Y si no, tenemos que hablarles de otro tema más. Bien.